Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria. Miren, quería referirme a la carta de Benedicto XVI, del Papa Emérito Benedicto XVI, en el que el Papa Benedicto está pidiendo perdón por los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, aunque él niega que él pues fuera cómplice de eso. Es primero necesario saber a qué se está refiriendo el Papa y por qué ha hecho este escrito. Él dice que hace él que ya siente que en cualquier momento recibe la llamada al viaje postrero, dice lo siguiente: pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida. Es decir, el que escribe la carta es una persona que siente que cualquier día puede realmente acostarse y no despertar al otro día. Entonces, a lo que se está refiriendo es a una investigación, al resultado de una investigación que se publicó, que publicó la Archidiócesis de Múnich y de Frisinga, o de Frisinga. Entonces, esa investigación abarca desde el año de 1945 al año 2019. Y estamos hablando de que ahí se documentaron, desde el 1945 al 2019 se documentaron 497 abusos cometidos por sacerdotes o personas vinculadas a la iglesia. Y entonces, esos 445 abusos cometidos involucran, los perpetradores fueron 235. De esos perpetradores, 133 fueron sacerdotes. Y de los 173 que fueron sacerdotes, hay 4 que corresponden al periodo del papado de Benedicto XVI. Es decir, no es que todos estos crímenes y estas cosas están atribuidos a su papado, sino que dentro de la investigación que abarca desde el 45 hasta el 19, que involucra a 173 sacerdotes, hay 4 casos en los que la investigación incluye cuestionamiento a el Papa Benedicto XVI. Por eso él escribe esa carta. Benedicto XVI es de los últimos grandes sabios de la iglesia, de los últimos grandes doctores de la iglesia. Era el prefecto de la Congregación de la Fe mucho antes de ser papa. Mucho antes de ser papa. El hombre fundamental en términos doctrinarios de la iglesia. El consultor obligado de todos los papas. Benedicto XVI. Benedicto XVI, que deja el papado, el único que lo ha hecho, y entonces a partir de ahí es un papa emérito, lo hace sobre todo porque Benedicto XVI, su pasión es intelectual. Es intelectual. Benedicto XVI es autor de 45 libros. De 45 libros. Yo solo voy a citar 10 títulos de los títulos de Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI. Tiene una biografía de Juan Pablo II. Tiene una obra que se llama Cooperadores de la Verdad. Cooperadores de la Verdad.
tiene otra obra que se llama Presente y Futuro de Europa. Escritura e Interpretación, que es un tratado interesantísimo de lectura bíblica y de interpretación bíblica, pero formidable. Se llama Escritura e Interpretación. Hay una especie de autobiografía que se titula Mi vida. Tiene otro escrito que se titula Mis Santos. Tiene otro que es El espíritu de la liturgia, entre otras obras, y entre ellas no cité esta obra. El que quiera leer una biografía, y no es propiamente una biografía de Jesús, pero hay una serie de aspectos que trata Benedicto XVI aquí de manera sumamente brillante, que lo trata aquí en esta obra que se titula Jesús de Nazaret, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Hay un tema que hemos debatido aquí, que yo he planteado, que Jesús no es un personaje histórico, que él lo asume aquí de manera formidable. Fíjense cómo él resuelve ese debate, con la inteligencia que él resuelve ese debate. Él resuelve ese debate planteando en esta obra lo siguiente: el Jesús histórico, como aparece en la corriente principal de la exégesis crítica, basado en sus presupuestos hermenéuticos, es demasiado insignificante en su contenido como para ejercer una gran eficacia histórica. Es decir, yo no me voy a detener en todos los debates del Jesús histórico. No. Él dice, ese Jesús histórico es demasiado insignificante en su contenido como para ejercer una gran eficacia histórica. Está excesivamente ambientado en el pasado para dar buenas posibilidades de una relación personal con él. Y entonces aborda a Jesús desde otra óptica que ya no es la historia. Fíjense cómo él resuelve el tema de que no se trata de un personaje histórico. Cómo resuelve ese tema, y hay muchos otros temas que él lo aborda aquí. Eso de que en Jerusalén la misma gente que le gritó Hosana a Jesús, después fue que la crucificó. Él demuestra en esta obra que no se trató de la misma gente. Lo demuestra y lo pone claramente en evidencia. Entonces, ¿qué está diciendo Benedicto XVI? Bueno, él dice que, entre otras cosas, he tenido grandes responsabilidades en la iglesia. Tanto mayor es mi dolor por los abusos y los errores ocurridos en distintos lugares durante el tiempo de mi mandato. Cada caso de abuso sexual es espantoso e irreparable. Mi profunda compasión se dirige a las víctimas de abuso sexual y lamento todos y cada uno de los casos. Pronto me enfrentaré al juez definitivo de mi vida, aunque mirando hacia atrás en mi larga vida puedo tener muchos motivos de temor y de miedo. Tengo un estado de ánimo alegre porque confío firmemente en que el Señor no solo es el juez justo, sino también el amigo y hermano que ya ha sufrido él mismo mis carencias y es por tanto como juez al mismo tiempo mi abogado. Entonces, con la asesoría de, digamos, los doctores canónicos, que fueron los que le dieron respuesta al documento, él documenta esos 4 casos. Y sobre uno de esos casos, ellos piden excusa de manera concreta. Y ahí se evidencia que no fue una complicidad del Papa, sino que el abogado examinó más de 8,000 documentos y ahí supuestamente por error se omitieron algunas cosas que llevaron al Papa a decidir el traslado de un sacerdote sin el conocimiento de una parte de su expediente. Pero ellos no le huyen a los 4 casos, ellos lo documentan y lo responden uno por uno.
después de esta reflexión que él hace, interesantísima sobre este tema. Señores, voy a dejar el tema de la Cámara de Cuentas, la auditoría especial, pero el que quiera adelantar un poco, a ver si yo tengo razón, búsquense en la Constitución las atribuciones del presidente. Y entonces ustedes se buscan las atribuciones del Congreso. ¿Qué es lo que pasa en términos legales? ¿Qué es lo que pasa en términos legales? Por ejemplo, para una persona, para un ciudadano, todo lo que la ley no le prohíbe le está permitido. Pero si usted es un ciudadano, todo lo que la ley le prohíbe, no le prohíbe, le está permitido. Ahora, si usted es un funcionario público, a usted solo le está permitido dentro del ejercicio de sus funciones lo que la ley le faculta. No es verdad que lo que la ley no le faculta a usted le está permitido como funcionario público. Es por ahí que va el asunto, pero no tengo tiempo para desarrollarlo. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.